Lufe, díganme ahí si se escucha bien. Y ahí cuando se conecta Diego, arrancamos. Hoy estuvimos con unos problemitas de horarios, pero no importa, ya estamos. Flor, ¿cómo va? Licho, Topo, ¿cómo andan? Ahí está Diego. Le vamos a mandar la invitación. Creo que me la mandó él. Qué nivel que manejamos. Hola, Diego, te escucho, pero no te veo. ¿no me ves? A ver, No. espérame un poquito. Ahora ¿Me sí. ves? Ahora sí. Ahí, Lu, ahí me escuchan bien. Yo me saqué los auriculares. ¿Cómo me escuchas bien, Diego? Yo te escucho bien. ¿Vos? Impecable. Bueno, Bueno, me alegro. esperamos. Estuvimos complicados con los horarios, Qué carita, ¿eh? pero nada, esperamos un cachito ahí que se conecte uno más, Diego, y arrancamos. No pasa nada. Ahí Lucio dice que se escucha bien, joya. Bueno, ¿cómo estuvo tu día, Diego? Contame, Bastante agitado hoy. me imagino. Como varios de esto de la cuarentena, varios. Pero bueno, era lógico. Estos últimos momentos antes de volver iban a llegar en algún momento. Así es. Bueno, Sarna con gusto no pica. tal cual. Bueno, yo creo que con el retraso y todo estamos en condiciones de arrancar. El que no se conectó todavía se enganchará a la pasada. Pero bueno, arrancamos. Primero que nada, agradecerte, Diego, por el tiempo que nos brindás este rato de charlar con vos, para el que por ahí esté por ahí y no lo conozca a Diego. Diego es profe, forma parte, ahora me vas a contar, Diego, desde qué año y demás, del equipo técnico de la selección argentina, actualmente entrenador del equipo mayor en el club. Eh, y bueno, hoy vamos a charlar un ratito de todo, ¿no? De cómo fue tu formación, de tus trabajos antes de llegar al club, de tu de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que a todos por ahí nos interesa saber un poco de esos eventos, de cómo llegaste al club, en fin, bueno, después al final siempre abrimos el espacio para alguna pregunta de alguno que le haya surgido sobre la marcha, o si la van haciendo sobre el momento y la enganchamos ahí en los comentarios, te la hacemos, Diego. Hecha esta presentación, primero, bueno, nada, contame un poco de vos, dónde fue un poco tu infancia, cómo la escuela, la facultad, cómo fue todo eso, cómo comenzó tu vida. Bueno, en realidad soy nacido en La Plata, en la ciudad de La Plata, ahí en el Instituto Médico Platense. Y a los 2 años mi familia se muda a Capital. Y bueno, porque mi viejo trabajaba ahí. Y bueno, entonces toda mi infancia en realidad fue ahí en Capital. Pero bueno, yo
tuve familia todo el tiempo acá en Berisso, en la zona de Berisso. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, yo te escucho bárbaro. Así que siempre estuve vinculado, es decir, los fines de semana siempre veníamos a visitar a la familia y los veranos también. Así que Bien, bueno, fue partida en ese sentido. Yo hice la escuela y me formé en Capital Federal, y hice el profesorado también, inicié la universidad, estudios de medicina también en la UBA, y hice el profesorado de educación física en el Dickens, en el profesorado número 2. bien. Así que Ahí, bueno, pero siempre las vacaciones o los fines de semana me venía para acá, a bien, casa de mi familia. bien. Bueno, ahí algo nos contaste. Terminaste el profesorado y cómo arrancó tu camino laboral. Hay como un eco, ¿no? No sé si... A ver, ahí Lucio me pide que me conecte los auriculares para que conecto, a ver si andamos mejor. A ver qué pasa. A ver ahora. Yo te escucho. Ahí va. Bueno, ahí que Lu me diga si se escucha mejor con los auriculares y lo dejo ahí. Bueno, te Dale. estaba diciendo, terminaste la facu y cómo fue que arrancaste ahí, tus primeras armas como profe. No, en realidad fueron medios paralelas. En realidad yo entrenaba en mi club, que era el Club de Regatas Avellaneda, y bueno, situaciones de la vida hicieron que me hiciera cargo de la escuela de canotaje, ¿no? Era uno de los más grandes de ahí del grupo. Sí. Bueno, era un grupo pequeño, y bueno, y ahí me enganché yo con la actividad. Entonces esa parte fue como paralela, no es que terminé el profesorado y inicié. Mis últimos años de profesorado fueron en conjunto con, con la escuela de canotaje. Como Después la gran ya, mayoría de los profes, ¿no? Que está terminando la facu y arrancás a laburar con algo. y algo así, sí, hay muchos que sí, que se da. Esa situación se dio un poco de casualidad, medio naturalmente, bueno, pero es lo que ocurrió. Y además porque yo empecé más tarde el profesorado, porque yo estaba haciendo la Claro, universidad, entonces yo tardé, no es que terminé el secundario y empecé a hacer el profesorado, ¿no? claro. Así que bueno, así fue, y bueno, después me hice cargo del equipo, de todo el equipo, de los mayores también del club, y bueno, y ahí sí terminé de cursar y ya me dediqué de lleno, ¿no? Bien. Seguiste ahí laburando como entrenador y ahí cuánto tiempo pasó o cómo siguió ese camino hasta que llegaste al equipo, a la selección, o a tener algún contacto con la selección. Y el contacto fue porque dos de mis atletas de ahí del Club Regatas Avellaneda clasificaron en un selectivo para un campeonato sudamericano, y esos fueron los primeros contactos que yo tuve con ese ambiente, digamos, ¿no? Es decir, Bien, ya teníamos, íbamos a las regatas, todo, el contacto lo tenía, pero bueno, yo estaba muy ávido de aprender hacía cursos, lo que podía, siempre relacionados a nuestro deporte, ¿no? sí, Y bueno, entonces había un grupo de entrenadores, en realidad, había también una especie, en ese momento en la federación, como de apertura en buscar nuevos técnicos, no técnicos que se hagan cargo de los equipos, pero sí, sí de formar gente joven que se vinculara de alguna manera, ¿no? bien, Y bueno, con la clasificación de estos dos atletas, uno junior y uno cadete, al sudamericano, bueno, ahí me ofrecieron ayudarlo a Luis Merlo, que él estaba con el equipo cadete, y así fui de ayudante. Mi primer trabajo con el equipo nacional fue en el año 95, fui ayudante de Luis en el equipo cadete, que justamente el sudamericano se hizo ahí en el Club Regata de La regata. Plata. ¿Qué Así que, recuerdo tenés de esa competencia acá en el club? eso fue una locura, muy linda. Pero bueno, para mí fue una vivencia muy especial porque
después del selectivo, todo el equipo nacional había reservado las habitaciones, es decir, Argentina dormía en el club, ¿no? En claro, todos los dormis. Entonces estábamos todo el equipo nacional, 2 semanas previas, en realidad 1 y media, casi 2, hasta la competencia, armando los botes para los que no saben, los equipos mayores concentran todo el año, pero los equipos cadete y juveniles en esa época se armaban los equipos previo al sudamericano. claro. Esa era nuestra tarea con Luis. Y así fue, así que fue un recuerdo para mí muy bonito, porque lógicamente es un mundo totalmente diferente, fue un mundo diferente, y, y nada, y además con la compañía de Merlo, ¿no? Que es un gran entrenador, un gran amigo además, que me abrió sus puertas también para... Yo era un nadie que iba ahí a aprender y a ayudarlo en lo que podía, y bueno, el tipo estuvo por la labor también. Bien. Y ahí seguías como entrenador en Avellaneda y seguías dándole una mano ahí a Luis como ayudante. ¿Y eso hasta cuándo fue de esa manera? Mirá, después los trabajos de los equipos cadetes no son, como te digo, no son permanentes. Claro. Nosotros a raíz de esa situación que tuvimos muchos problemas para armar los botes una semana previa, imagínate, eran encima 12 atletas, porque como el sudamericano iba a ser en Argentina, la federación decidió armar un grupo grande para poder participar en botes A y B. Entonces lo que normalmente se resolvía con 6 personas, esta vez había 12, ¿no? Y como no se había hecho ningún otro trabajo previo, bueno, la disparidad técnica que había entre los atletas era inmensa, no solo técnica, de entrenamiento, de todo. Sí. Entonces, bueno, un poco sacando conclusiones con Luis, o mejor dicho, él sacando conclusiones conmigo, nada, me dijo, mirá, esto la verdad que se podría resolver si pudiéramos tener un contacto anual con los chicos, ¿no? No permanente, pero no que sea la primera vez que nos veamos 10 días antes de la competencia. Claro. Y le digo, bueno, Luis, vamos a darle entonces, vamos a hacerlo, vamos. Y bueno, y ahí nos pusimos a elaborar un pequeño proyecto que se lo elevamos a la federación, que aceptó, porque tampoco había por qué no aceptarlo en definitiva, no, Claro. no es que uno pedía plata ni nada, es solamente concentrar a los equipos a través de los selectivos nacionales, ponerle los 12 primeros en concentraciones, en vacaciones de verano, una semana, en vacaciones de invierno, otra semana, y ir teniendo algunos controles periódicos durante el año hasta llegar a esa competencia final. Entonces, bueno, eso lo hicimos durante 6 años, 5 años seguro, 6, el 2001 fue complicado, pero creo que también lo llegamos a hacer. Yo ya en el 2002 no participé de esa situación, pero bueno, la consecuencia de eso fue que lógicamente se unía criterio técnico, podíamos asesorar a los atletas que demandaban, sobre todo del interior del país, más conocimiento, ¿no? De entrenamiento y todo, con lo cual el grupo se hacía más homogéneo y era mucho más competitivo. Y bueno, eso fue el trabajo parcial que hacíamos con Luis durante todo ese tiempo, y eso hizo que, por supuesto, el cadete cuando pasa a junior ya pasaba con otro nivel, ¿no? El entrenador junior que tomaba ese equipo no tenía que estar pensando en muchas cosas más de base como lo tenía que haber hecho, como lo hacía hasta ese momento. Bueno, nada, nos quedó un grato recuerdo con Luis de toda esa etapa, y creemos nosotros, porque lo he charlado con él también, que toda esa etapa culminó con un campeonato del mundo que se hizo en Brasil, el único que se hizo en Brasil, que el campeonato del mundo fue juvenil. ¿Eso qué año fue, Diego? Eso fue en el 2003, si no me equivoco. Ahora en Curitiba, creo que Curitiba 2003. Y bueno, y todos esos cadetes que pasaron por ese equipo llegaron a ese campeonato, ¿no? Con otro técnico, ¿no? Por supuesto, ya eran juveniles de segundo año,
pero nosotros pudimos de alguna manera entrelazar también conexión con el técnico juvenil de ese momento, que era Daniel Martinovic, o Piquín, como todos lo conocen. Sí. Y fue una experiencia muy bonita. La verdad que fue como un ciclo, ¿no? Que pudimos cerrar. Y bueno, creemos que, bueno, Piquín hizo, por supuesto, un excelente trabajo y todos los botes entraron a final. Con lo cual, habló de un excelente trabajo de él, principalmente, pero también la base, es decir, que todos los botes entren en la final implicaba un equipo, ¿no? No era una individualidad, ¿no? Bueno, Sí. hubo un bote que sacó medalla, que fue el K2 de Dumbi Machicote, en 1000 metros, pero muchos otros entraban a final, el K1 500, el K2, el único bote que no entró a final, si no me equivoco, fue el K4, el K1 1000, pero todos los demás habían entrado, con lo cual sacamos la conclusión de que, bueno, que sirve el trabajo, ¿no? El trabajo de base para, más allá de formar una estrella, que a veces uno trabaja y eso tiene que ver con muchas otras cosas, no solo con el trabajo, pero sí formar un equipo. Y eso lo vimos reflejado en esa competencia. Nosotros pudimos ir con Luis porque nos autorizaron un poco por esta situación, porque nosotros no podíamos ir a ese evento. Nosotros llevamos el tráiler. Entonces agarré mi camioneta, con mi camioneta cargamos el tráiler, estaba coordinado, ¿no? El equipo juvenil fue a entrenar a Chaco, me acuerdo, 3 semanas antes, llevamos los botes a Chaco, se quedaron entrenando ahí, yo después me volví porque tenía trabajo acá, y volvimos a ir a Chaco a buscar las cosas y llevarlas a Curitiba. Y de esa manera pudimos ver la competencia. Eso fue terrible. Muy agradable. Sí. Bien. Y después de ese gran evento, ¿no? Bueno, qué bueno que llegaron un poco a esa conclusión de lo que había sido el trabajo en equipo y demás. ¿Cómo ha sido tu camino dentro del equipo y hasta que llegaste después al club? Mira, paralelamente a esa situación, en el año 98, bueno, en el club donde yo trabajaba cerró sus puertas al río. Nosotros remábamos en el Riachuelo, un lugar bastante duro, no se lo recomiendo a nadie. Pero el club cerró sus puertas, tanto remo como canotaje, así que yo quedé sin club. Y bueno, fui trabajando en otros clubes. Yo tenía claro que iba a intentar dedicarme al canotaje, ¿no? En lo que podía, ¿no? También trabajé en colonias de vacaciones, pero en lo que yo pudiera hacer, lo iba a intentar. Entonces, bueno, nuestro canotaje es muy federal, afortunadamente, cada vez más. Así que tuve la oportunidad de trabajar en Rosario, en Granadero Baigorria, en Concepción del Uruguay. Hasta que, bueno, se abrió, pero venía así, ¿no? Medio, no eran situaciones muy estables. Claro. Y bueno, y la Federación Argentina de Canoas me contacta porque a raíz de todo el proceso que venían llevando a cabo Miguel Sánchez con el equipo senior, ¿no? Que él fue un técnico que, bueno, revolucionó el canotaje en la Argentina, se consolidó o se pudo conseguir que los atletas del equipo nacional vivieran en una casa. Claro. Y esa casa en Tigre, es decir, que la Secretaría de Deporte, en vez de invertir en los atletas que coman en el cenar y que viajen todos los días, era más barato para la Secretaría alquilar una casa grande en donde estuvieran todos concentrados, les diéramos de comer ahí y bueno, y salgan a entrenar ahí, teníamos el río al lado. Claro. Entonces, el contacto fue que en el año 98, en el mes de marzo, abril, me llama un dirigente de la federación proponiéndome que yo sea el encargado de esa casa. El encargado de coordinar, no técnico, el encargado administrativo. Sí. Y bueno, lógicamente, no era lo que yo quería, pero sí estaba vinculado a mi deporte y también yo entendí que tenía la oportunidad de aprender mucho porque estaba con el equipo nacional, ¿no? Claro, era estar ahí con lo mejorcito del país. Exacto, con los pros y con los contras, ¿no? Es decir, ahí realmente tomé dimensión de
de todo lo que implica un equipo nacional, ¿no? Que no es solo poner el bote en el agua y remar rápido. Hay muchas otras cosas de equipo y de hábitos y de conciencia y te podría hablar 2 horas de eso, que tomé real dimensión y de situaciones que ocurren, ¿no? Que para mí eran desconocidas, ¿no? En un equipo de un nivel que no era de primer nivel del mundo, pero la Argentina estaba, ¿no? Después de los Juegos Panamericanos del 95, estaba en ascenso, estábamos en ascenso. Entonces tuve la oportunidad de convivir con esos técnicos, con el técnico juvenil que vivía ahí, que era Piquín justamente, y bueno, y con todo el contexto del equipo nacional. Así que eso fue en el 98, y yo estuve hasta que la casa cerró, porque bueno, por problemas presupuestarios. Imagínate, después de la crisis del 2001, eso fue muy difícil de mantener. Claro. Nosotros nos mudamos a un club, ya no era lo mismo, era muy complicado sostenerlo, ¿no? Así que bueno, llegó un punto que yo no estuve más, ¿no? Ya no tenían cómo pagarme de alguna manera, ¿no? Claro. Y ya tampoco tenía mucho sentido, ya se había degradado mucho esa situación. Pero previo a eso, tuve la suerte que viniera el capitán del Club San Fernando, el señor Díaz, me acuerdo, me golpeó la puerta de la casa, me acuerdo de la casa del palista, ¿no? Esa era la famosa casa del palista. Y nada, me ofrece un trabajo temporal en el Club San Fernando. Porque bueno, el club estaba muy complicado, el entrenador, que era Vicenzoni, se había ido, el club estaba al borde de la quiebra, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, mirá, hay un campeonato argentino en 6 semanas, si me animaba a tomarlo. Esa última preparación. Claro. Le dije que sí, por supuesto que no tenía mucha. Y ingresé al club, claramente, él fue muy claro conmigo, eso lo valoro mucho, años después. Él me dijo, mira, tu contrato termina acá, yo termino mi gestión acá, así que yo no te puedo asegurar, digamos, si seguís o no seguís, ya no es problema mío. Depende del que venga cuando yo me voy. Exactamente. Y así fue. Y nada, tomé el grupo, era un grupo que ya estaba formado, ¿no? Por Fideo, ¿no? Por Vicenzoni. Pasa que habían dejado, había un mes que no estaban entrenando porque no había técnico, bueno, estuvieron en eso ida y vuelta. Yo un poco me me ayudaron porque tampoco conocía todo. Yo tenía vínculo con algunos atletas porque por el ser técnico cadete y estar en vínculo, algunos chicos del equipo nacional pertenecían al club. Entonces, de alguna manera me fue un poco más fácil, entre comillas, armar eso. Y así fui llamando a los que nos fuimos llamando para armar el grupo, para ir al argentino. Y bueno, y así fue. Y bueno, terminado el argentino, fue muy bien el argentino. La verdad que yo no tenía mucha dimensión yo veía que había botes que funcionaban, pero no tenía mucha dimensión a qué íbamos a buscar, ¿no? Sacamos muchas medallas, bastantes, y bueno, digo, bueno, acá terminó, yo me despedí de la gente y ya está. Bueno, pasó un mes, pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas, bla, 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 hasta llegó diciembre, creo, y digo, bueno, esta gente ya está, no me llaman más, olvídate. Y bueno, y hasta que un día me llamaron, uno que yo tampoco conocía, ¿no? Un capitán nuevo, que mirá, me pasaron tu teléfono, así, así. Y ahí volví como a reengancharme, bueno, de una manera un poco más estable, ¿no? Si querían que me haga cargo, con determinadas condiciones, porque el club estaba pero muy mal. De hecho, no fui empleado del club, ¿no? Yo facturaba, bueno, hacíamos una especie de arreglo, había patacones en ese momento, yo cobraba en patacones, me acuerdo.
Y bueno, y así fue que reingresé, de alguna manera. Y estuve ahí 4 años, ¿no? hasta el 2007. Sí. Bien, Una experiencia inolvidable para mí. Por el grupo humano que se armó, por todo, ahí lo que pasó es que, bueno, lógicamente, ¿no? Como en todo cambio de, de época, no de época, sino de camada de gente, sí, sí, sí. muchos atletas que habían dejado pasar mucho tiempo, muchos atletas ya habían dejado de remar, bueno, hubo como que volver a barajar y dar de vuelta, ¿no? De alguna manera. Salvo con algunos, ¿no? Por supuesto. Y así fue, entonces empezamos a trabajar casi que de cero, y armamos un grupo muy grande en esos 4 años y bueno, y también fue muy fructífero el trabajo, ¿no? Así Bien. que de esa etapa tengo un hermoso recuerdo también. Diego, y para que no se me vaya la idea, digo, de tu experiencia ahí en la casa del palista, ¿con qué grandes cosas te quedás que decís, bueno, esto lo aprendí y me sirve hasta el día de hoy, o fueron cosas que aprendí en esa etapa? Se cortó un poquito, pero creo que te ¿Ahí, escuché. ahí me Mirá, escuchás? mucho, sí, Sí, y bueno, muchas cosas, Mauri. Si te digo una, me estaría olvidando de otras. sí, Eh, Recuerdo muchas enseñanzas de Miguel Sánchez. Él no era muy, él no venía mucho por la casa. No es que teníamos un contacto técnico, vamos a decir, pero él sabía que a mí me interesaba y estaba, entonces en algún momento lo tuvimos, con lo cual eso era grandioso, ¿no? Para mí, sí, muchas sí, ni hablar. situaciones. Pero yo lo que más valoro es que eh, pude también trabajar mucho con Daniel Martinovic, porque el equipo juvenil también vivía ahí en ese momento, y él me abrió las puertas de la lancha, ¿no? Para muchas veces salir, cuando la tarea me lo permitía, ¿no? Sí, Y todo eso fue una enseñanza que, bueno, y vamos volcando, ¿no? Porque paralelo en esa etapa seguíamos con Luis con los cadetes, ¿no? Es decir, había como un núcleo de trabajo y formativo a la vez. Así que eso por un lado me dejó mucha enseñanza, por otro lado me dejó mucha enseñanza. Eh, Nada, ver actitudes de atletas, verlas de cerca, ¿no? Eh, Buenas y malas, ¿no? Es decir, te deja todo, es decir, ver determinadas situaciones muy complejas de resolver deportivamente, y ver actitudes, cómo uno las resolvía y otro no, o cómo se podía buscarle la vuelta, ¿no? Todo ese tipo de conflictos, tuve la oportunidad de vivirlos, no vivirlos yo en carne propia, pero sí conocerlos y poder aprender de ellos. bien, Creo que eso es una gran enseñanza que pude obtener, ¿no? Sobre todo de atletas con nivel, que es decir, todo ese grupo iba a competir a las Copas del Mundo, al sí, Mundial, ¿no? A los Juegos Panamericanos, etcétera, bien. etcétera. San Fernando, me dijiste que estuviste hasta el año. 2007, Bien, después de ahí, sí. para ordenar la línea del tiempo, vos en el club a regata llegaste en 2000, ¿cuánto? ¿Al Regatas La Plata? Sí, En el 2013 empecé a trabajar, en enero del 2013. 2013. Bien, entre el 2007 y 2013, ¿cómo siguió tu carrera laboral? Y ahí ya metiste un juego olímpico, ¿o no? Claro, ahí se dio, mirá, fue una locura de las autoridades de la federación de ese momento, que bueno, me convoca, en el Club San Fernando me había ido muy bien, con muchos atletas en el equipo, muchos logros sudamericanos. Eh, entonces me ofrecieron formar parte del equipo técnico. Para esto tengo que decir que, lógicamente, un cambio muy grande, porque Miguel Sánchez, él deja de trabajar para Argentina en el año 2005. Entonces, ahí quedaba Masoli,
creo que estaba Luis Merlo trabajando en el equipo, estaba Diego Canepa también trabajando en el equipo. Después en el año 2006 Diego Canepa se va del equipo después de lo de Sur. Bueno, fueron años muy turbulentos para el equipo nacional después de que Miguel dejara, ¿no? Hubo muchos años de reacomodar, no solo técnicamente, sino también se había perdido la casa del palista, entonces todo eso fue una situación negativa para el equipo, ¿no? Bueno, y se dio un cambio también de generación. Javier Correa, nuestro más grande palista, dejó de remar. Entonces, nada, era todo nuevo, ¿no? En ese contexto, la federación me invita a participar a formar parte del cuerpo técnico. Y así fue que empecé como ayudante de Mazzoli, en el año 2007. Yo ahí dejé el club. Una de las cosas que yo tenía en la cabeza también, y bueno, ellos me lo pidieron, los federativos en ese momento, y yo también tenía eso en la cabeza, bueno, que si iba a formar parte del equipo nacional tenía que dejar de pertenecer al Club San Fernando, ¿no? Claro, que tu cabeza esté en el equipo nada más. Exactamente. Y bueno, considero que esa fue una decisión crítica en mi vida. No me arrepiento en absoluto, pero no lo volvería a hacer en el contexto en el que uno entiende que vive el deporte amateur, ¿no? En la Argentina. Así que eso fue duro, ¿eh? Hubo muchos momentos muy duros posteriores, ¿no? Pero bueno, no me arrepiento porque fue una situación de aprendizaje, en definitiva, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue esa situación de dejar el club y ingresar al equipo nacional, lo hablé con mi pareja, y bueno, sabiendo que era cambiar la vida en un punto, bueno, siempre tuve ese apoyo familiar, y eso también es muy importante, ¿no? Cuando vos no tenés una estructura, no hay una estructura en el deporte amateur que actualmente ha mejorado el 500%, pero no hay una estructura sólida aún que pueda sostener el deporte amateur como debiera o como otros hacerlo. Así que, bueno, fue esa una decisión, y bueno, te reitero, no me arrepiento porque fue una vivencia muy grande posterior, ¿no? Bien, ahí seguiste laburando y tu primer juego fue Londres. No, ahí fue Beijing 2008. Beijing 2008, ya me parecía, porque nos íbamos un montón, del 2007 al 2012. Claro. Yo participé, mi primera competencia con el equipo como entrenador del equipo masculino fue en el Panamericano de Río 2007. Ajá. Y posterior a eso también nosotros redistribuimos los cargos dentro del equipo, ¿no? Por diferentes situaciones que habían surgido. Y bueno, y en el 2008 estaba el clasificatorio olímpico, ¿no? Nosotros en el Mundial no teníamos nivel para clasificar, entonces la otra chance que nos quedaba era el preolímpico, que se disputaba en Montreal en el 2008, en mayo del 2008. Bien. Y bueno, y ahí fue que la federación lo que me pedía es solamente intentar que Argentina no pierda su plaza olímpica, ¿no? El nivel del equipo sabíamos que era bajo. Ya pensá que al juego anterior había participado Fernanda Lauro y Javier Correa, ¿no? En Atenas 2004. Sí. Así que el cambio generacional era enorme y el nivel también. Entonces, bueno, solo el objetivo era tratar de intentar que Argentina no pierda. Nosotros, como país, desde el año 84, tenemos representantes olímpicos en cada juego, y la idea era que, por lo menos, el objetivo era mantenerlo. Sí, sí. Y había que jugársela toda en Montreal, en Canadá. Sí.
Y así fuimos, armamos un grupo de trabajo, y bueno, el proyecto era, un poco la idea del proyecto era el K4, ¿no? Como bote emblema, como bote de equipo, como bote que una al grupo, como bote a largo plazo, ¿no? Trabajar, nunca habíamos trabajado en la Argentina, sí, siempre se participó en K4, por supuesto, pero nunca con una idea tan fija, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y ahí empezamos, y bueno, en el Montreal el K4 no clasificó por centésimas, muy poquito. Hizo una excelente competencia, pero sí clasificó el K1 500 de Miguel Correa y el K1 500 de Natalín Fontanini. Sí. Perdón, de Estefanía Fontanini. Y con ellos dos participamos en los Juegos de Beijing. ¿Qué te dejaron esos juegos? Y me dejaron pues, también muchas cosas. Fue toda una situación muy emocionante, muy loca, además por ser China. Claro. La verdad que yo nunca me imaginé haber ido a un Juego Olímpico, primero, y ya, además de haber obtenido esa situación y ese privilegio, además hacerlo ahí, ¿no? En China, por lo que yo después me enteré. Yo no tenía noción de lo que estaba viviendo en ese momento. Después me empecé a dar cuenta porque todos los demás, vos como compartís con otros deportes, todo el mundo era más longevo, había ido a otros juegos, entonces todo el mundo entendía lo que era eso, no lo podían creer, los escenarios, los chinos, todo. Era una situación, nada, que no lo entendés, realmente no, descomunal. La palabra es descomunal. Y bueno, entonces, claro, imagínate, ese fue mi primer juego, yo digo, esto no puede ser siempre así, ¿me entendés? Una cosa entonces, ahí caí que todo el mundo me decía, no te pienses que esto es siempre así, esto es una cosa que no tenía como yo. La pista impecable, enorme, una pista enorme, Debutaste justo muy con una sede de Juego Olímpico increíble. claro, y además con 12 horas de diferencia, tuvimos que hacer un chino, literalmente un chino, para adaptar, para tratar de pelear, ir un poco antes por el cambio horario, por el calor excesivo que hacía un calor que era una cosa que descomunal, húmedo. eh, y bueno, todo eso fue mi primer juego, ¿no? Una locura. Así que fue como muchas cosas juntas, que por supuesto recuerdo muchísimas, este, pero bueno, una situación, nada, un juego olímpico es algo muy particular, ¿no? Para la vida de un deportista y para la vida de un técnico también. Tal Es cual. algo que cualquiera que está en el deporte amateur desea, ¿no? Aunque sea muy lejano, que lo piense así, eh, es algo que es un orgullo poder haber participado de una situación así, ¿no? Ni hablar, me imagino. Bien, después de esos juegos, ahí medio, ¿cómo siguió todo hasta tu llegada al club en 2013? Ya estamos ahí acercándonos. Bueno, después el proceso de trabajo siguió con todo el grupo, eh, para enfrentar el próximo ciclo, ¿no? Lo que venía. Bueno, tuvimos, nada, dificultades como siempre, desde el punto de vista estructurales y económicas y todo eso, fuimos piloteando, hubo años peores, años mejores, años peores, así, momentos, pero bueno, más o menos pudimos con voluntad sacar al equipo, y bueno, y se dio, bueno, todos los años tienen competencia, ¿no? El equipo senior, tiene el primer evento, el año siguiente a los Juegos no hay ningún evento olímpico, al año que le sigue sí, que fue lo de Sur, que se hizo en Ajá. Guatapé, en el 2010, y así sucesivamente. Después al 2011 el Juego Panamericano, que fue en Guadalajara, y Londres era el objetivo, que era el Juego Olímpico,
¿no? ¿Cuál era el objetivo de la federación para Londres? En el anterior era no perder la plaza. Para Londres, ¿cuál era el gran objetivo? No, para Londres fue clasificar el K4. Bien. Ese fue el objetivo. ¿Qué pasó? En el transcurso del año cambió el programa olímpico. Entonces se incluyeron los 200 metros, que hasta China no estaban. Bien. Entonces, siempre el objetivo ahí se dividió un poquito y pasó a ser el K4000, que era lo que estábamos trabajando, y el K2200. Nosotros entendíamos que íbamos se abría la oportunidad de correr el K1 y el K2200, ¿no? Como distancia olímpica, y siempre íbamos por el bote grande. Esa fue la directriz, de alguna manera. Entonces, bueno, pero claro, lo del 200 no lo supimos en el 2009, es decir, fue como, fue paulatino, de alguna manera, ¿no? Hasta que se oficializó y se concretó, y entonces ya empezó a estar en el programa de los Juegos Panamericanos, y claro, bueno, entonces ya ahí hubo que dividir un poco el trabajo. No es lo mismo entrenar 200 metros que 1000 metros, entonces lógicamente fuimos con ese proceso de aprendizaje hacia eso, ¿no? Nosotros, como el resto de los países también, aunque por supuesto otros países con más historia, ya los 200 metros no eran olímpicos, pero eran mundiales, pero no es lo mismo eso porque todo el mundo se aboca a mejorarlo, pero bueno, nosotros nos metimos en la carrera esa también, ¿no? Como ese objetivo. Bien. Ahí fueron, sí. No, lo que me decías, el primer contacto que yo tuve con el club es porque nosotros el equipo nacional trabajaba en ACOA, en el club ACOA, y yo trataba muchas veces, no tenía presupuesto mucho para moverme, ni mucho menos, trataba de cambiar el ambiente de trabajo, salir un poco de la pista de Tigre, y no, para cambiar la cabeza y ¿no? Otro lugar. Entonces, que ese era otro de los objetivos de la federación, ¿no? Tratar de que el equipo, de alguna manera, no se mueva todo el tiempo, pero sí se mueva a lugares del interior del país, un poco también para contaminar y nada, dejar, ¿no? Siempre un intercambio con un equipo nacional para el lugar que lo recibe, entiendo que es muy importante, ¿no? O por lo menos yo lo veía de esa manera. Y así fue que fuimos buscando lugares que nos abrieran la puerta, que tuvieran condiciones para remar, primero, pero que además, bueno, nos abrieran la puerta, ¿no? Porque había que conseguir comida, alojamiento, todo eso no tenía presupuesto, ¿no? No es como ahora que el ENAR te pone un presupuesto y vos vas con algo seguro. Y bueno, así fue que el equipo nacional, yo iba en determinadas temporadas a trabajar, por ejemplo, fui a Viedma en el 2008, fuimos a Concepción del Uruguay 2 veces, y fuimos al Regatas La Plata, ahí. Así que bueno, ahí lógicamente me recibieron muy bien, Federico Castellani, Capicúa, trabajamos muy bien en el lugar, estábamos muy a gusto, el lugar se presta para eso, el club en ese sentido es un lujo. Y bueno, te lo digo porque me dijiste el primer contacto, ¿no? Un poco conocer, es decir, yo el club lo conocía de toda la vida, de remar, de ir a competencias, pero nunca había tenido ninguna situación así de conocer a alguien, ¿no? Algún dirigente o al técnico del club. ¿Y eso que fue 2010, 2011, ¿no? Claro, eso fue 2010 y, si no me equivoco, 2009. No me acuerdo ahora. Fuimos 2 veces al club. Me acuerdo que cocinábamos en el Sheraton, me acuerdo que una vez fui sin cocinero y otra vez fui con cocinero, me acuerdo también. Que teníamos ahí un atleta invitado misionero, que bueno, él quería entrenar con el equipo para aprender, y digo, bueno, yo necesito un cocinero, hermano, ¿vos te animás? Sí, listo, Ezequiel Molina.
Y bueno, y vino, él entrenaba, digamos, el pago por entrenar era que cocine al equipo. Impecable. Así que sí, fuimos 2 veces, 2 semanas, siempre los concentrados los hacíamos de 2 semanas. Ahí Fede nos Así dice fue. que fue 2009 la primera vez. Claro, 2009 fue la primera y 2010 fue la segunda. Sí, porque yo recuerdo en el 2010 estar preparando el K4 para Guatapé y me acuerdo que hice unos controles ahí antes de terminar el concentrado. Ahí. Sí, Bien, sí, así fue. bárbaro. Y después, bueno, es verdad que después también, mirá, casi me olvido, una vez que se nos dio la clasificación del K2 a Londres, afortunadamente, que yo en el último año, por decisión federativa también, me dediqué un poco más a ese bote, a esa distancia. Eh, Uno de los lugares que elegimos para trabajar, como conocíamos el ambiente y la movida, fue ahí, en el club también. Fuimos en diciembre del 2011 y en enero del 2012. Ahí, ya casi la última etapa antes de los juegos. Sí, bueno, es como Faltaba, la Juegos, preparación. los juegos Sí, que fueron sí. a mitad de En año, un poquito más. agosto. En En agosto. agosto. Sí, sí. Sí, sí, pero hicimos gran parte ahí de la preparación y después nos fuimos a Viedma y después estuvimos mucho tiempo en Santa Fe también. Bien, Elegimos lugares que tenían que ver con de dónde eran los atletas, ¿no? Un poco. Y también por bien. las características del lugar para, de acuerdo a qué lugar, hacer determinado trabajo o no, ¿no? No te Claro. vas a ir a hacer kilometraje a una laguna de 500 metros, ¿no? Bien, O al revés. Entonces, bueno, más o menos coincidían los lugares y se nos daba para hacerlo así. Así que así, bien, ahí también tuve oportunidad de trabajar en el club con el equipo, en esas dos concentrados. bárbaro. Y ahí el contacto, digamos, directo de cuando empezás a trabajar el club, que fue cuando vos volviste de Londres. Claro, yo volví de Londres y bueno, renuncié al equipo nacional por motivos personales, consideré que ya era una etapa cumplida y, y bueno, y nada, viendo cómo seguir en esa historia, la federación me pide que siga vinculado de alguna manera, ¿no? Ya me habían hablado antes, el que en ese momento era el director de velocidad, ya en algún momento me había hablado de la posibilidad de armar un equipo sub-23, que era novedoso, ¿no? Claro, Nosotros veíamos que otros países iban un poco por esa línea, y bueno, nosotros siempre no, por una cuestión de presupuesto, no se podía, ¿no? Y bueno, y en definitiva, cuando se dio esa situación post-Londres, un poco yo lo saqué, le digo, bueno, pero me podría quedar haciendo esto, ¿no? Propuse, y la gente lo tomó bien, yo pensé que me iban a sacar carpiendo. Entonces, bueno, lo que sí les planteé, yo tenía una situación de vida muy complicada, porque yo vivía en Capital y claro. trabajaba en Tigre, es decir, una situación muy, muy, muy compleja, y yo no quería saber más con eso, así que también les ofrecí cambiar de escenario. Yo no quería seguir dándole para todos lados, ¿no? Como Rengo la muleta. Entonces, bueno, ahí aceptaron que pudiera tener otro lugar de- de concentrado, vamos a decir. Y bueno, y hablando con Federico Castellani en su momento, bueno, él me abrió las puertas del club para hacerlo. Y bueno, y así fue que embarcamos en otra etapa totalmente diferente, que fue la formación del equipo sub-23 del kayak masculino, y que se hizo completamente ahí, en el Club Regata La Plata, ¿no? Y por supuesto, más allá de que yo lo nombre a Federico Castellani, que fue un poco el referente, el agradecimiento es absoluto a toda la institución, ¿no? A Raúl Costi, que en su momento me aprobó esa situación, y toda la comisión directiva, y los que vinieron después, y los que están ahora, ¿no? Porque Sí, en sí, ni hablar. definitiva es un trabajo de equipo, ¿no?
Entonces, nada, a mí me llena de orgullo también haber podido llevar esa situación, ¿no? A cabo. Y cuando llegaste, ¿con qué club te encontraste? Más allá de que vos ya conocías un poco porque habías tenido alguna concentración acá y demás, pero bueno, ahora era un rol completamente distinto en un club nuevo. ¿Con qué club te encontraste? Digo, ¿abriste el galpón? ¿Qué grupo de trabajo había? ¿Cómo estaba organizado un poco todo? Mirá, ahí esa situación, bueno, Federico me dice, no, pero bueno, nosotros teníamos, tu viejo ya se había ido del galpón, entonces estaba todo, y me dice, bueno, te queremos ofrecer el cargo también del club, bueno, entonces hubo que ahí reformular una serie de cosas por el tema del equipo nacional, pero bueno, las dos partes estuvieron de acuerdo, ¿no? Tanto la federación como el Club Regatas La Plata, eh, y se pudo hacer esa situación de poder ser técnico del club, ¿no? Y de además poder tener el equipo sub-23 concentrado y entrenando en el club, ¿no? Claro. En horarios totalmente diferentes, con nada que ver, ¿no? Así que nada, me acuerdo que mi primera reunión técnica en el club fueron con 4 atletas, que fueron María Bellone, Florencia Mura, el Murín, o Franquito Mura, y Franco de la Salda. Y a raíz de ahí, nada, empezamos a meterle, a construir, a tratar de hacer un galpón más grande, básicamente. Fue el objetivo, ¿no? Básicamente. Bien. De tratar ¿Cómo? de agrandar el grupo, de tratar de, lógicamente, darle todo para que puedan mejorar, y tratar de generar un espacio educativo que tenga como excusa el canotaje, y, pero no por eso desechar el alta competencia, ¿no? Es decir, yo entiendo que una cosa no quita la otra, ¿no? Si está bien hecha. Es difícil, no es fácil, pero una cosa no quita la otra. Vos podés hacer una escuela de río, que es lo que sería mejor denominado así, pero con la posibilidad de que si hay algún talento pueda destacarse y pueda brillar, ¿no? Por su cuenta. Entonces, bueno, uno tiene que plantear un trabajo que contemple las dos cosas. Incluir a todos, pero al que también tiene el talento y uno ve que tiene posibilidades de destacar, darle las herramientas para que lo haga. Bien, Y es una tarea difícil. me imagino. Pero me parece que es difícil primero para convencer a los que trabajan en hacerlo, pero me parece que fue dando sus frutos, ¿no? De a poco, y tener los compañeros que tengo, ¿no? Trabajando ahí, tanto Lucio como Flor, que apoyan en todo momento y tienen otra de las situaciones por el que yo fui llamado de alguna manera, era que yo forme a un técnico del club, y esa es parte de mi tarea también, ¿no? No solo entrenar a los chicos, por ahí eso no lo sabe mucha gente, pero sí formar, en ese caso a Lucio, que es el técnico, ¿no? Que venía con la escuela de canotaje, con los promocionales, después se incorporó Florencia y también entró en el ruedo. Entonces, bueno, es ir formándolos en esto del canotaje, un poquito. Ellos ya tienen, ellos fueron palistas, son palistas, tienen experiencia, pero ir formándolos en el tema técnico, ¿no? En cómo desenvolverse con los grupos, bueno, y toda una situación bastante linda y compleja al mismo tiempo. Bien. ¿Qué evaluación haces hoy? Digo, desde el día que llegaste, desde el día en que empezaste a trabajar en el club, que ya hace unos cuantos años, ¿qué evaluación haces hoy de todo ese recorrido, no? Mirá, la evaluación para mí es muy positiva. Eh, Cada lugar tiene una circunstancia particular. El club no es ajeno a eso. Uno tiene que, a mí me costó un poco al principio entender la idiosincrasia un poco, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el trabajo que uno hace. Pero creo que pude lograrlo con mucha ayuda de todo un equipo. Esto es un equipo de trabajo enorme.
y que creo que lo hemos llevado a cabo, adelante, ¿no? Mirá, lamentablemente nos atraviesa una pandemia que, nada, es impensada para todos nosotros, pero yo puedo decirte que tuve la fortuna de que el selectivo de marzo se haga y que haya 6 atletas del club que formen parte del equipo nacional, ¿no? Más allá de que lamentablemente después todo eso todavía no se pudo concretar, porque había muchos proyectos para ellos, ¿no? En los equipos, porque lógicamente se suspendieron todas las competencias y se cayó el calendario mundial. Pero bueno, por lo menos me deja la tranquilidad de que el trabajo estuvo bien hecho y que pudimos plasmarlo. Muchas veces esto tiene este tipo de ingratitudes, ¿no? Vos trabajás de la misma manera y a veces no te va, no tenés el resultado. Pero no es que porque hayas trabajado mal, porque hay una variedad de variables en la situación de trabajo del deporte nuestra que no las podés manejar absolutamente todas, ¿no? Y eso no significa a veces que hayas trabajado mal, ¿no? Eso cuesta de entender. Nosotros somos una sociedad muy exitista en ese sentido también, ¿no? Entonces es como que el que no gana no existe, ¿no? Y los procesos, nosotros que trabajamos con personas, no con tornillos, como decía un gran profesor y entrenador, Osvaldo, entendemos que los procesos son procesos. A veces no hay un tiempo para un proceso. Sí, claro, yo tampoco te puedo vender una cosa a 20 años, no estoy hablando de eso. Pero hay procesos que necesitan un tiempo de madurar, de llevar a cabo, de rodar, para que empiecen a dar sus frutos, ¿no? Y yo creo que el club está en ese camino, nuestro sector en el club está en ese camino, ¿no? Ya te digo, no hubiéramos visto la frutilla del postre, estoy seguro, pero no te lo puedo firmar ahora sin la pandemia. Pero bueno, el hecho de que haya 6 atletas en el equipo nacional para mí es muy importante y que íbamos a tener la posibilidad, todavía no está suspendido el campeonato argentino, pero bueno, yo veo complicado que se haga, pero bueno, íbamos a tener la posibilidad, que era el objetivo que nos trazamos entre todos, es tener un K4 en cada categoría, ¿no? O más de un K4 en cada categoría. Y este año íbamos a tener esa chance, mirá vos. Lamentablemente no te la vamos... Bueno, ojalá que sí, capaz que podamos hacer el argentino. No lo sé, no lo sé. Diego, nos quedan unos minutos, no sé cuántos, porque no sé exactamente cuándo arrancamos, pero te quiero preguntar, ya que lo mencionaste, y hablamos un poquito de la pandemia, preguntarte cómo trabajó brevemente el sector durante la pandemia, y bueno, estos días fueron movidos, ¿no? Con el tema del decreto, de cuándo volvemos, de cómo volvemos, ¿cómo estamos para ese regreso? Estamos a full. Nada, la verdad que trabajamos de manera inédita. Nosotros solemos tener reuniones técnicas con Florencia, con Lucio, y bueno, ahora con el tema virtual lo incorporamos a Alberto también. Y esas reuniones técnicas fueron como una usina, básicamente, de creación de cosas. Yo siempre trato de intentar que tanto Lucio como Flor pongan de sí, ¿no? Es decir, aporten. Ellos tienen... Cada uno tenemos nuestra virtud, ¿no? Dentro de esa situación. Entonces, entre todos hacemos una ensalada que me parece que fue positiva. Inventamos, bueno, juegos, Flor con ayuda también de Frank, que estuvo un poquito en la escuela. Y bueno, intentamos hacer clases por Zoom, entrenamientos, correcciones, charlas. Se nos ocurrió hacer charlas con referentes olímpicos. Bueno, un montón de cosas. Ahora están haciendo un juego de ver qué sabe cada uno de esas charlas. Así que nada, tratar básicamente de mantener el vínculo. El objetivo de esto, nuestro propuesto fue que cuando termine... Diego,
No, Sí. me quedan 15 segundos y se corta, pero cuando se corte volvemos a entrar 5 minutos para terminarlo. Pero te digo porque vas a estar hablando y en 10 segundos se corta. Pero lo cerramos y volvemos a arrancar un cachito. Tranquilo, bueno. El objetivo era que vuelvan todos. Ese era el objetivo. Cuando